cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, la que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. Y en esta oportunidad hablaremos sobre la familia de los García Márquez. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi invitado es un destacado escritor colombiano. Estoy hablando del señor Gabriel Torres Márquez. Es el quinto hijo de César Alfonso Torres y Rita García Márquez. Asimismo, es sobrino del Premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez. Estudió ingeniería, pero las circunstancias de la vida lo obligaron a desertar. Inició de esa manera su vida laboral en el mundo financiero de los bancos. A principios del año 2000, traslada su residencia en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, y estando allá en medio de nostalgia por su tierra, se tropezó de frente con esa literatura que traía inmersa en su sangre. Comenzó escribiendo artículos y notas sobre anécdotas familiares, como Los hijos pródigos de Colombia, Un señor de bigotes vestido de blanco y la leyenda de un niño llamado Gabriel. Varios cuentos, como El último vals y Distintos posados, y una novela que aún se conserva inédita. Luego decidió reunir todas esas anécdotas familiares y convertirlas en un libro titulado La Casa de los García Márquez. Bueno, es un libro bastante cotizado, es un libro que, lo he conocido en España cuando viajé, y ahí es también donde conocí al destacado escritor Gabriel Torres, que lo tenemos en línea, que gracias a la tecnología nos podemos unir con él. Buenos días, Gabriel, un gusto saludarte desde Bolivia, por favor, te escuchamos. Muy buenos días, Jacqueline. Hombre, el gusto es mío, cómo no. Acá desde Cartagena, Colombia. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus oyentes? Bolivia, muy país bien, hermoso. muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Ahora te encuentras en Cartagena, en tu tierra, y no estás en los Estados Unidos. No, estoy en Cartagena desde hace años, más o menos como en el año 2007. Pues decidí regresar a mi tierra y pues me he quedado acá haciendo lo que más me gusta, escribir. Pero qué bueno, qué bueno. Tu último libro que he conocido en España, Gabriel, era La Casa de los García Márquez. ¿Ahora estás con otro proyecto? Sí, claro, estoy trabajando aquella novela inédita que se me perdió en medio del huracán Katrina. Cuando yo estaba en Miami, tenía muchos escritos adelantados, ingreso a esa novela que, pues, lastimosamente o afortunadamente más bien, se me perdió en el huracán Katrina. Afortunadamente te digo por lo que me respondió Gabo, mi tío, pues, cuando supo que se me había perdido. Él, de una manera muy jocosa, él siempre sacándole humor a todo, me dijo, bueno, no importa, de seguro que esa novela iba a ser mala. Ahora que la reescriba, pues te darás cuenta que tenía razón. Y así es. Ahora que la estoy reescribiendo, obviamente ya con un poco más de madurez literaria, con más conocimiento, pues la verdad es que sí, está fluyendo de una manera hermosa y bueno, es una historia de amor que empieza por la historia de un fantasma que salía frente de mi casa. Ay, pero qué lindo.
Yo creo, Gabriel, de que las cosas pasan por algo. A veces perdemos cosas o nos pasan ciertas circunstancias negativas que creemos que es malo, ¿no? Pero tu tío, de una manera bastante sabia, te dijo muy bien, ¿no? Que seguramente era una novela mala y al reescribirlo te vas a dar cuenta y no estaba equivocado. Y como digo, ¿no? A veces pensamos que nos pasan cosas malas, pero al contrario, son cosas más bien positivas, o más bien cosas que tenían que pasar, Gabriel. Más bien te felicito por estar iniciando una nueva novela y sorprendernos nuevamente con tus escritos, así como fue La Casa de los García Márquez, que vamos a hablar ahora de ese tu libro y escrito. Bueno, Gabriel, a ver, vamos a iniciar la entrevista porque hay varias curiosidades que tenemos referente a los García Márquez y a este gran personaje que tu familia tuvo, que es el señor Gabriel García Márquez, que ha sido tu tío, Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Cómo conceptualiza el concepto de familia la familia de los García Márquez, estimado Gabriel? Mira, para la familia García Márquez, la familia, que para la redundancia, es el centro de todo, es el núcleo, el núcleo del universo familiar, es la familia, y que para la redundancia, ¿no? Fíjate que a pesar que mis hijos, cuando yo crezco y soy consciente, ya la mayoría de mis tíos se habían ido lejos a vivir, pues hicieron sus vidas en otras partes. Sin embargo, puntualmente todos los diciembre se reunían, venían desde donde estuviera para reunirse con sus padres. Y ahí pues obviamente se demostraba o se veía pues esa unión que mantenía los hilos familiares de una manera sólida. Obviamente con una matriarca, que era la abuela Luisa Márquez, quien siempre la admiré por la facilidad con que desde su cocina manejaba el resto de la familia, así estuvieran lejos. Te pongo un ejemplo. Cuando alguno de sus hijos iba a viajar o a montarse en un avión, ella le ponía una velita a la Santísima Trinidad, porque ella decía que esa era la manera como ella protegía a sus hijos. Sin embargo, como Gabito vivía viajando de un país a otro todo el tiempo, y ella no sabía cuándo, a veces no sabía cuándo lo estaba haciendo, ella mantuvo esa velita encendida todo el tiempo a la Santísima Trinidad para proteger a sus hijos. Y desde acá de Colombia estaba al tanto de que Gabito estaba en tal parte, estaba haciendo esto, de que Gustavo le estaba yendo de tal o tal manera. Entonces, si te das cuenta, ella era el universo, ella y mi abuelo, ¿no? Pero más que todo la mujer como tal, porque la familia García Márquez es un matriarcado. Claro. Realmente la mamá era la que prácticamente tenía ese don de comunicación con todos sus hijos, a pesar que no eran hijos de ella, sino de mi abuelo. Mi abuela estaba tan al pendiente de la vida de ellos como de la de sus propios hijos. O sea, es decir, era el centro de la familia. Claro, es decir, era una familia tradicional, ¿no? Una familia tradicional se destaca, yo veo y he visto también eso en Bolivia, y bueno, ahora que tú nos estás confirmando en Colombia y en sí en toda Latinoamérica, de que el hombre era el proveedor, o sea, el que trabajaba, el que traía el dinero, pero la que administraba y la que era el núcleo central de la familia, se mantenía la familia, era a través de la mujer, y en este caso es de tu abuelita, Luisa Márquez. Cuéntanos un poco desde la genealogía de ella, ¿no? Luisa Márquez se casa, eso nos dirás el nombre, cuántos hijos tiene, qué número de hijo era Gabo, es decir, el señor Gabriel García Márquez, el que es Premio Nobel de Literatura, ya, y luego, bueno, pues tú, que hijo de qué hermano eres. A ver, cuéntanos un poco esa genealogía bastante corta desde Luisa Márquez, tu abuela. Ok, mira, hay un dato muy curioso. Yo me crié muy cerca a mi abuela materna en este caso. Y ella tenía
esa costumbre de narrar historias, de contarnos historias. Entre esas nos contaba la historia de sus orígenes y la de los orígenes de mi abuelo. Y fíjate que una de las sorpresas que yo me llevé, porque te digo que me llevé en el momento de empezar a leer los libros de Gabo, y te digo que lo hice un poco tarde, porque mi inclinación siempre fue hacia los números. De tal forma que cuando yo comencé a leer los libros de Gabo, realmente ya siendo adulto, con la intención de aprender, me encontré con esas historias que mi abuela me contaba, pero traspuesta literariamente en los libros de Gabo. ¿Quién eran los abuelos? ¿De dónde salieron? Mira, de la parte de la abuela Luisa, Nicolás Márquez, el tan mencionado abuelo papalelo, como le decía Gabo, vino de España. Realmente su padre había llegado de España muy pequeño, junto con su madre. Llegaron de España muy pequeño y se acentuaron en la parte norte de Colombia, que es La Guajira. De esos hechos, esa historia familiar, nace el génesis. Ahí está el génesis de 100 años de soledad, por ejemplo. Luego, por el lado paterno, o sea, por el abuelo Gabriel Eligio García, viene de otra región, también de la costa, que se llama Sucre. Ahí pues también una cantidad de historias míticas que conforman a la familia. Todo eso para llegar al punto en que en la influencia que tuvo esa historia familiar en la literatura de Gabo. ¿Quién era Luisa Márquez? Luisa Márquez era la hija del coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía con Tranquilina y Guarán. Sus amores, cuando ella conoce al recién llegado a la población de Aracataca, a Gabriel Eligio García, el telegrafista, se vuelve loca de amor por él. Esos amores fueron contrariados por sus padres, y esa historia de esos amores contrariados está en El amor en los tiempos de cólera. Luego, pues, mi abuelo, en su transhumancia, porque era un errante, antes de llegar a la Cataca ya había tenido 2 hijos fuera del matrimonio y tiene 2 más durante el matrimonio. De tal forma que mi abuelo tuvo 16 hijos, pero con mi abuela Luisa tuvo 11 hijos. ¿Quién era Gabo en el orden? De los hijos de Luisa Márquez y Gabriel Eligio era el mayor, pero de los hijos de mi abuelo estaba de cuarto en el orden de nacimiento. Ya, pero al final eran 16 hijos. Bueno, todos, está Belardo y Carmen Rosa, que eran mayores, que eran hijos de mi abuelo. Luego viene Gabo, nace en el año 27 en Aracataca. Luego Luis Enrique, en el 28, y así cada año nacía un hijo en esa casa. Eso lo comentó Gabo en una entrevista hace muchos años, donde él decía que era una familia donde todos los años nacía un hermano. Hasta el año 40, julio del 39, nace Rita García, que viene siendo mi madre, y así hasta el año 47 que nace Eligio Gabriel, que es el último de los García Márquez. Ya, ese es más o menos lo que es el origen de nuestra familia. Venimos de 2 partes, de la zona de Sucre y de la zona de La Guajira. Imaginarás que en La Guajira hay tanto en La Guajira como en Sucre, hay muchas historias míticas, muchas historias de fantasmas y de apariciones y de todas aquellas cosas que luego encontraríamos en 100 años de soledad. Qué interesante. El origen de la familia, claro. Muy interesante. El origen de la familia viene de esas 2 líneas paternas y maternas. Bueno, luego vamos a hablar de los libros de Gabriel García Márquez y obviamente el tuyo, que ha sido un éxito, este último de La Casa de los García Márquez. A ver, vamos a seguir hablando de la familia. ¿Qué características tuvo la familia García Márquez, aparte de que sea tradicional y matriarcal, como nos dices, Gabriel? Bueno, mira, había muchas particularidades. Imagínate una abuela
o una madre que hablaba en metáforas. Qué interesante, qué interesante. Y con una frase te decía 10.000 cosas. Ahí está la técnica narrativa de Gabo. Dentro de esas costumbres familiares existía lo que Gabo bautizó como el rincón guapo. ¿Qué era eso? Era simplemente la reunión de varios hermanos, o de todos los hermanos, donde se sentaban a hablar de todo y de lo mismo, a recordar sus vivencias en Aracataca, en Sucre, en Barranquilla, y todo eso sirvió para que Gabo utilizara esas historias y las convirtiera en sus historias literarias. Eso era la costumbre familiar, reunirse casi siempre. El centro de la familia era la cocina, y ahí se reunían, ahí conversaban, ahí, bueno, venían todas esas historias, todas esas anécdotas tan ricas en historias míticas, en la historia del abuelo o de la tía Petra Cortes que tosía 3/4 después, y Gabo decía que sí, que él la escuchaba toser, y decía mi abuela, pero es imposible, Gabito, si ella había muerto 3 décadas antes que tú nacieras. Cosas como esas. Fíjate que cuando es una familia como la mía, donde mi abuela creía en todas estas cosas, era como una repetición de esa casa de Aracataca, donde la abuela Tranquilina, o sea, la madre de Luisa Márquez, era exactamente lo mismo. Era esas historias fantásticas que influenciaron a Gabo, mientras que el abuelo nos contaba las mismas historias de un poco más con los pies en la tierra de la realidad, que contaba el abuelo el Papalelo a Gabo sobre la guerra. Gabriel, ¿por qué crees de que le ha influido estas historias de tus abuelos a su hijo, obviamente tu tío, Gabriel García Márquez, a él y no a los demás? ¿Qué de especial tenía en su personalidad Gabriel García Márquez, o tal vez estaba más pegado a sus padres de escuchar esas historietas que los otros? ¿Por qué a él y no a los demás? Porque de la familia el que más se ha destacado de tantos hijos en la literatura ha sido Gabriel García Márquez. Bueno, a todos los influyó. Solamente que el único que escribió, el primero que escribió fue Gabo. Al final, el menor, el hijo Gabriel, también fue escritor, que falleció a muy temprana edad. Pero fíjate que a todos los influyó, a cada uno a su manera. Si yo te contara la historia de varios de mis tíos, por ejemplo, te hablo de mi tía Ligia. Mi tía Ligia era un personaje de novela. Ella tenía una imaginación igual de desbordada que la de mi abuela. Y te contaba una historia que si la hubiera escrito hubiera sido de un nivel literario muy alto. Mi abuela también era una mujer que en el momento que narraba una historia ponía un punto bien alto en la literatura, en su narrativa. Luis Enrique tenía una capacidad mental increíble. Alfredo Ricardo era capaz de cantar una canción al revés. Imagínate la capacidad mental de poder cantar una canción al revés. Y así como eso, muchos tuvieron. Solamente que Gabito obviamente encontró a muy temprana edad su vocación por la escritura. Y todo aquello que él vio, todo aquello de las ocurrencias de los hermanos, de las historias que contaban las abuelas, todo eso él la plasmó en sus libros. Entonces cada uno fue influenciado a su manera. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un día Gustavo, que era el de las frases inverosímiles, era lo que le decía Gabo, que Gustavo era el de la frase inverosímil. Un día salió diciendo que el jugo que se acababa, o la bebida que se acababa de tomar, sabía a ventana. ¿Cómo un jugo puede saber a ventana? O que el pescado sabía a rincón. O sea, son símiles de una imaginación que el Gabo logró plasmar en sus libros. Entonces, así a todos los influenció. Inclusive a las siguientes generaciones también nos influenció de una u otra manera, porque la transposición de la abuela Tranquilina es la abuela Luisa, y a esa sí estuvimos cerca todos nosotros. Te hablo de mi generación, de los primos. O yo estuve un poco más cerca porque mis padres siempre vivieron o con mis abuelos o muy cerca de mis abuelos. Es tradición que siempre los hijos se acerquen mucho más
a la línea materna que paterna. Esa es otra costumbre en la costa colombiana. Claro, claro que sí. Es decir, que aquí la gran influencia que han tenido en sí toda la familia para esa gran imaginación y para la escritura de Gabriel García Márquez fueron tus abuelos. Y también el entorno, el lugar donde han vivido, porque tú dices, ¿no?, que estaba lleno de historias, lleno de anécdotas también en el lugar donde ustedes se han desarrollado como familia. Claro. Muy interesante. Mira este ejemplo, Jacqueline, mira este ejemplo de la prueba de cómo influenciaba las historias a Gabo. En algún momento en un desayuno estaba discutiendo mi abuela con Gabo porque ella no quería que se publicara Crónica de una muerte anunciada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa fue una historia de la vida real donde los protagonistas la tocaban sentimentalmente a ella. La madre de quien asesinan era su comadre y su amiga, y la madre de la mujer que devuelven en la crónica, que regresan porque no era virgen, también era muy cercana a la familia. De hecho, a quien asesinan era una persona muy llegada a su casa. Entonces mi abuela le discutía al que no quería. Para ella buscar el apoyo familiar, comenzó a contarnos la historia de la crónica a nosotros, a los que estábamos presentes. Y fue una narración tan perfecta que Gabo dijo, esa es la manera. Cuando ella comienza a hablar, ya Gabo tenía más de la mitad de la novela avanzada. Pero él había cometido un error, no lo digo después, y era que él, al final de la novela, mataba a Cayetano Gentile, o sea, a Santiago Nazares, del libro de Cayetano Gentile es el nombre de la vida real. Lo mataba al final de la novela. Pero ¿de qué se dio cuenta? Que si algún lector necio se va al final y descubre que lo matan, se cae la novela. Es como cuando tú vas a entrar a una película de misterio y antes de entrar te dice el asesino del jardinero. Pierde gracia la novela. Claro. Cuando mi abuela comienza a contarnos, dice, el día en que a Cayetano lo iban a matar, yo lo había invitado a desayunar a la casa. Y dice Gabo, ahí está la clave de lo que yo necesitaba, ¿te fijas? Ahí está la clave. Y fue cuando cambió. Y dice Gabo, que si yo lo mato en la primera línea, como acaba de hacer mi madre, ahora el lector tendrá que leer todo el libro, porque ya sabe que lo van a matar, pero va a leer todo el libro para saber cómo lo matan. Entonces, si te das cuenta, fíjate cómo le servía a Gabo esas narraciones y esos rincón guapos, como le llamaba él, en su trabajo como escritor. Entonces, una de las características de la familia que ha influenciado en los escritos de Gabriel García Márquez han sido todas estas anécdotas, historias de Luisa Márquez, de tu abuelo Gabriel Eligio García, y obviamente de los hijos cuando se reunían, etcétera, ¿no? Ha sido un alimento, una retroalimentación familiar, pues, bastante exquisita. ¿Qué otra característica más tenía la familia que ha podido influir en los escritos de Gabriel García Márquez? Bueno, yo pienso que también las personalidades como tal que fueron generando a medida que fueron creciendo cada uno de ellos. Por ejemplo, y ahí te pongo la manera como mi abuela contaba metafóricamente las cosas. En algún momento en Sucre se presentó a su casa una señora de estas que era más apariencia que realidad. O sea, ella quería demostrar un dinero, una riqueza que no tenía. Y dentro de mis tíos habían uno moreno como mi abuelo y había uno bastante claro y rubio como mi abuela. En ese momento, estando la muchacha la señora de visita, entra jugando mi mamá, que era bastante blanca, pues color claro, mientras que mi tío Gustavo era bastante moreno. Cuando la señora le dice a mi abuela, ay Luisa, ¿cómo dejas jugar al hijo de la empleada con tus hijos? Ella relacionaba el color de la piel con la servidumbre, como ella le decía. Mi abuela dijo, mi abuela, que tenía una manera de responder muy pacífica, muy tranquila, le dijo, mira, lo que pasa es que yo tengo la virtud de tener una gama de colores entre mis hijos, debido a mi esposo moreno y a que yo soy blanca. Luego la señora se va y Margot, que era la de los rencores, la que comía tierra cuando niña y que era Rebeca en el 100 años de soledad, le dice a mi abuela, bueno, madre, ¿y esa señora que se cree? Mi abuela le dijo, mira hija, eso se llama orgullo con hambre y vanidad en chancleta. Es una manera de decir apariencia total. ¿Sí? Entonces,
ahí estaba el juego de memoria, el juego de mente, que era algo característico en la familia. Si tú no estabas al ritmo, no entendías muchas de las cosas. Entonces la familia tuvo esa característica, fue desarrollando su mente dentro de los mismos ejercicios que se hacían en la familia. Fíjate que mi tío, que cantaba al revés, mi abuelo tenía la costumbre de tomarlo de pequeño y le leía en el periódico una frase al derecho y él tenía que decirla al revés, o se la leía al revés y él tenía que decirla al derecho. Y fue ejercitando la memoria y fue creando. Entonces, la característica que estuvo muy presente en la familia fue esa parte de la memoria, esa parte de ejercitar la memoria, de leer desde muy temprana edad. Ellos aprendieron a leer antes de ir a la escuela, porque mi abuela, así como su madre, les exigía decir las palabras correctas y hablar correctamente. Entonces ahí estuvo, yo pienso que en la formación familiar, la formación de la casa, estuvo la manera de que Gabo fuera un gran escritor y que el resto de mis tíos se desarrollaran en su vida como unos profesionales excelentes. Claro, con razón. En su libro 100 años de soledad, que ha sido cumbre este su escrito, tiene una facilidad de manejar un montón de personajes, obviamente con la familia tan grande que tenía, ¿no? Mira, que yo he leído 100 años de soledad, pero para mí, yo te soy franca, Gabriel, ha sido bastante cansador porque hay muchos elementos que él lo maneja tan bien, que realmente uno que no está muy acostumbrada, obviamente le resulta medio cargado esa escritura, ¿no? Pero para ustedes prácticamente desde la familia, desde que son niños, ya prácticamente pues esto ya es un ejercicio y es algo bastante común, ya es una costumbre. Y bueno, simplemente el señor Gabriel García Márquez, tu tío, el premio Nobel, simplemente lo ha plasmado en bellas escrituras. Realmente qué interesante la vida familiar, cómo la familia influye de una manera tan grande en el ser humano, ¿no? O sea, yo lo confirmo así contigo como psicóloga. Bueno, para los psicólogos es bastante importante la familia y lo confirmamos con todo lo que tú nos dices, de haber creado esta familia, esta señora Luisa Márquez, tus abuelos, grandes escritores y grandes personas como tú también, con una gran imaginación. Jacqueline, disculpa, y fíjate que cuando yo empiezo a leer 100 años de soledad y encuentro todas esas historias que me contaba mi abuela, luego cuando yo lo vuelvo a leer, ya como por cuarta o quinta vez, me doy cuenta y empiezo a comprender los factores que me indican que esa era la historia familiar, pero sembrada entre líneas. Hay tantas cosas de la familia que están en 100 años de soledad y en todos sus libros. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de los nombres y la repetición de los nombres. Mi nombre, Gabriel, viene de un tatarabuelo que era sacerdote, que se llamaba Gabriel Garrido, y de ahí fueron repitiendo tanto el nombre Gabriel como el nombre de Luisa, que era Luisa Mejía Vidal, la madre del coronel Márquez, y así fueron repitiendo los nombres. Y esa repetición de nombres de Aureliano y José Arcadio, las personalidades de ella, y ahora de ellos, ahora que hablamos de la parte psicológica, las personalidades de ellos están no solamente plasmadas en los mayores, sino que se repiten en las siguientes generaciones. Siempre hay un José Arcadio y siempre hay un Aureliano. Ese análisis lo hemos hecho entre primos ahora en los últimos años, cuando yo andaba escribiendo este libro, La Casa de los García Márquez. Y yo hacía ese mismo ejercicio. Cuando estábamos en una reunión comenzábamos a hablar del tío tal y de la tía tal. Y ahí estaban repitiendo los parámetros de José Arcadio, ese hombre liberal, ese hombre aventurero, mientras que repetíamos los de Aureliano, que era el hombre soñador, emprendedor de batalla. Gabo era el Aureliano, definitivamente. Y Luis Enrique era el primer José Arcadio y Gabo era el primer Aureliano de la familia García Márquez. Entonces, si te fijas cómo influenció, como esa parte psicológica de cada uno de las personas de la familia, y para crear los personajes y los perfiles psicológicos de los personajes en 100 años de soledad. Tengo un gran amigo psiquiatra acá en Colombia que escribió un libro que es
el perfil psicológico de los personajes de 100 años de soledad. Y sin él conocer a mis tías y a mis tíos, cuando yo lo leí decía, aquí está describiendo a mi tía tal, aquí está describiendo a mi tío tal. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Bueno, ahora Gabriel, nos vamos a ir a un corte y bueno, pues te invito a que nos esperes en línea y también a nuestros oyentes. Regresamos en breve, por favor. Listo. Enseguida vuelve. Mujeres en radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Ley Integral número 263 contra la trata y tráfico de personas. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege. Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio 94. Una radio para todos. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainaza. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainaza, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán. Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61-679, 720-36824 y 796-02396. Recreo Familiar Quillacollo, el sabor de lo nuestro. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Juegos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de la Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con la Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2020. Multicine presenta 4D Emotion. Movimiento, diversión, viento, luces, impacto de aire, agua, para potenciar tus sentidos y llevarlos a una nueva dimensión. 4D Emotion. Vívelo próximamente en Multicine La Paz. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres.
La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. En tus oídos, la magia de la radio. Estudio 94. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Estamos conversando sobre la familia de los García Márquez con el connotado escritor colombiano Gabriel Torres Márquez. Él además es sobrino de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de 1982, y tiene un libro bastante destacado titulado La Casa de los García Márquez. Bueno, Gabriel, continuamos con la entrevista. Tengo aquí una duda, ¿no? La mayoría de los escritos de tu tío salieron de la familia, salieron de tus tíos, salieron de la madre, del padre, y bueno, de las anécdotas también que ellos contaban, ¿no? La familia en algún momento se sentía cómoda al respecto. ¿No ha tenido problemas tu tío de tal vez, si bien en sus novelas él saca personajes con otros nombres, no obviamente de tus tíos ni nada por el estilo, pero se supone que bueno, pues trasciende en su libro cosas familiares, tal vez íntimas? En este caso, ¿la familia lo aceptaba de buena manera? O tal vez ha tenido ciertos problemas, así como con tu abuela Luisa Márquez, que no quería que se publique Crónicas de una muerte anunciada, con ciertos, obviamente, hechos que en la novela tu tío lo transcribía. Bueno, ellos, ninguno, todo por el contrario, ellos jugaban a descubrir los personajes. Ah, qué interesante. Y siempre fue así. Ah, qué lindo. De hecho, mi abuela era la que tenía la facilidad para descubrir los personajes. Tanto que Gabo en una entrevista lo comentó alguna vez, que mi abuela le dijo: oye, Gabito, pero ¿cómo viniste tú a decir que fulano tal era loco? Mamá, pero si yo no estoy hablando de él. Sí, es que es él, porque es que aquel era el que se fumaba pipa y usaba los zapatos al revés, o cosas como esas. Pero mamá, pero si yo no dije nombre, dije no, pero es que ese es, y en efecto era ese. Ya lo trataba de disfrazar, pero mi abuela tenía una facilidad para descubrir los personajes. Mis tíos, obviamente, se reían de todos los comentarios, porque realmente lo hacía de una manera tan sutil y que al final terminaba convirtiéndolo en poesía, que mis tíos, pues obviamente, ninguno se molestaba por eso. Y siempre sabían que en algún momento podían ser víctimas de la pluma de Gabo. Mira, en algún momento escribí un texto, tenía que mandar un artículo a un periódico acá en Colombia, y no tenía nada que escribir. Y había llegado un editor amigo de él de España, y bueno, lo invitó a almorzar y aquello, dieron vuelta por la ciudad, pero ya no tenía más nada que hacer y se lo voy a llevar donde mis padres. Cuando lo llevan de sus padres, que obviamente
estamos hablando de unas vacaciones, estaban todos los primos, llegaron muchos de mis tíos, en fin, estaba la casa llena. Imagínate la impresión de ese editor español cuando aparece una tía abuela, que le decíamos, se llamaba Elvira Carrillo, le decíamos tía Pa, que había criado a Gabo y a Luis Enrique, obviamente había ayudado a criarlos en su momento. Tía Pa llegó toda vestida de negro, después que tenían varios años sin verla, y tía Pa dice, toda contenta, con una felicidad, con una sonrisa, abrazando a todo el mundo. ¡Ah, tía Pa, qué milagro que usted viene a visitarnos! Sí, vengo a despedirme porque me voy a morir. Las 2 semanas se falleció. Para un editor ver que esa señora llega diciendo eso, luego mi hermana se levanta llorando porque se vio a sí misma acostada en la cama. Mi tío Alfredo, que te decía que hablaba al revés cuando no quería que la gente lo entendiera, pero ya nosotros estábamos entrenados para entenderle, comentó alguna cosa. O sea, el editor era con los ojos abiertos viendo todo lo que ocurría. Mi tío Jaime estaba tratando de arreglar la tabla de una cama, porque obviamente cuando venía la visita, venían las vacaciones, que se venían todos, había que ampliar los cuartos y ampliar las camas y, mejor dicho, tanto que Gabo decía que había un momento en que en esa casa no se sabía quién vivía ahí o quién estaba de visita. Entonces, en ese momento está Luis Jaime tratando de arreglar la cama y la tabla, había que mandar a hacer una tabla para la cama, y fueron a donde el carpintero, y claro, midió 1 metro la tabla. Bueno, si mide 1 metro, trajeron acá, y cuando mide, no, esto no es 1 metro, está a 90 centímetros. Pero ¿cómo? Si había de 1 metro y aquí con este metro de la casa da 90 centímetros, van y midieron, y cuando se dan cuenta, el metro del carpintero tenía 10 centímetros más que el metro que estaba en la casa. Entonces, ¿en qué país existen 2 metros con una diferencia tan exagerada? Y además funcionaba, y así trabajaba el carpintero durante muchos años. Eso era lo que decía. Bueno, así como eso, pasaron muchas cosas. Mi tía Ligia comenzó a tocar una pieza de Beethoven o algo en su piano, muy acelerada, porque ella estaba acelerada en ese momento, estaba alterada por algo. Comenzó a tocarlo tan rápido que Gabo decía, bueno, pero tú le estás transmitiendo todo eso, esa inquietud a todo el mundo aquí. Entonces el editor está viendo todo ese ambiente, mi abuela diciendo sus frases, mi abuela contando sus historias. Cuando el editor se va, le dice a Gabo, definitivamente tú eres un transcriptor sin imaginación. Tú lo único que hiciste fue transcribir lo que ves en tu casa acá. O todo esto fue planeado, o tú eres un transcriptor sin imaginación. Caramba, porque todo lo que ocurrió parece que hubiera sido planeado. Y dice Gabo, esto es una tarde cualquiera de domingo en la casa de mis padres. Así tituló el artículo que publicó. Una tarde cualquiera en la casa de mis padres. Entonces, todo eso que vivía Gabo, todo eso que vio ese editor, era lo que se encontraba en los libros, era lo que luego llamaron realismo mágico. Los asuntos cotidianos, las historias cotidianas, las palabras de mi abuela tenía una facilidad de inventarle nombre a las cosas. Entonces decía, te fijas, por eso es que en 100 años de soledad las cosas carecían de nombre, y para señalarlas había que señalarlas con el dedo. Para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Claro. Mi abuela a todo le inventaba nombre. A una bebida de cualquier cosa que ella nos hacía, que hacía mucho tiempo atrás la hacía, la preparaba, le puso chuculia. Nunca supimos de dónde sacó ese término. Pensábamos que de pronto era de los indios guayú, de donde venía la parte de su familia. Pero no tiene ningún significado. Simplemente ella se inventaba los nombres y le ponía nombre a algo. Y en la familia todo el mundo sabía lo que era una chuculia. Era un jugo de cualquier cosa, claro, que mi abuela hacía. Lo que yo noto aquí, Gabriel, es de que ha influenciado mucho la abuela y tu abuelo. Les ha criado a todos sus hijos con una gran imaginación, bueno, pues superdotada, yo diría. Desde niños han aprendido a leer antes de entrar al colegio, etcétera. Ya su cerebro, como vos dices, estaba estimulado para crear cosas, para imaginar cosas. Entonces uno escribía, otra hablaba, el otro transcribía, como en el caso de tu tío, pero no sin imaginación. También ha tenido que tener una imaginación para ordenar todos esos sucesos, ¿no? Y ahí también un orden cognitivo. Para poder contar lo que veía y lo que todos veíamos, y poder llevarlo a un nivel como lo hizo, obviamente tenía que tener una manera metafórica de decir las cosas. Fíjate qué tan influencia
Dime. Gabriel, ¿cómo ha influido tu tío Gabriel García Márquez en ti? ¿Tenías mucha relación con él? ¿Cómo se llevaban ambos? ¿Jugabas con él? Bueno, a ver, cuéntanos un poco la relación que has tenido con él y si ha influido en tus escritos posteriores. Bueno, mira, uno de mis primeros textos que escribí se llama Un señor de bigote vestido de blanco. Cuando Gabo escribe 100 años de soledad, en el año 66, publica en el 67, yo nací en el 66. Él se va, después del boom de 100 años de soledad, a vivir a Barcelona varios años. Regresa cuando yo tenía unos 7 u 8 años. Y regresa para unas vacaciones de diciembre. Yo vengo de la bahía de Cartagena, con una temperatura de 40 grados a la sombra, de muchachos pateando pelota con el resto de mis primos. Y tratamos de ir a buscar la famosa choculia donde mi abuela para refrescarnos. Entramos por la puerta de atrás. Mi abuela, que era la que trataba de calmar un poco los ánimos de tanta gente en esa familia, de tantas personas. No vayan a la sala a molestar, que hay visitas. Allá están los tíos y no van a ir con la bulla. Y no vayan a acercarse allá. Vengan que yo les doy choculia. Yo, que no hacía mucho caso, me acerqué a unos calados que dividían el comedor de la sala y veo a un señor de bigote vestido de blanco, con sus piernas cruzadas, unos zapatos sin media, tomándose un vaso de choculia. Y he dicho yo, vea usted tanta bulla por ese viejo. Al tiempo en que mi abuela me dice, silencio, que es su tío Gabito. Ahí conocí yo a Gabriel García Márquez. Se fue creando una relación entre tío y sobrino, porque yo lo vi desde esa edad. Yo pues mis hermanos mayores y los demás primos mayores pues ya lo conocían, pero yo había solamente los conocía obviamente por lo que conversaba en mi familia y por una caja que había en la casa con un nombre que decía prohibido tocar propiedad de Gabito. Yo sabía que había un tío que se llamaba Gabito, además obviamente, y en aquel entonces uno no tenía, y a esa edad no tenía acceso ni a una televisión, porque no nos interesaba y no existían muchas televisiones. Y tampoco a la prensa, no era mucho de leer prensa. Entonces, obviamente yo sabía que existía el tío Gabito, pero lo sabía por esa caja y por lo que hablaban de mi tío. Ya. Crecí y bueno, el trato de él hacia los niños, en este caso yo que tenía unos 9, 10 años, 8, 9 años, era como a él lo trataba el abuelo. Eso lo vine a saber años después, lo vine a entender años después. Él siempre decía que el abuelo lo trataba como siempre una persona adulta. Él a nosotros nos hablaba y nos trataba como una persona adulta. Nos saludaba como una persona adulta, siéntate ahí, cómo están las cosas, cómo te va en la escuela, estás seguro que vas a ganar, a aprobar el año o habrá que hablar con los maestros, cosas así. Cuando ya yo llego a la adolescencia, yo ingreso a la música, siempre me gustó la música de acordeón, tal vez originado por las historias de mi abuela. Y en ese encuentro de la música de acordeón es mi acercamiento con Gabriel García Márquez, realmente. Es mi primer acercamiento real, como tal. Encontramos un tema en común. ¿Por qué? Porque para un cumpleaños mío, como él avisaba, así le decía a otro de mis tíos, él llegaba como la muerte, sin avisar. Apareció un cumpleaños mío junto con un par de amigos. En ese momento se hacía el Festival de Cine de Cartagena. Y lo primero que yo le dije a mis amigos fue, ¿ustedes lo quieren tener aquí? Sí, no lo molesten, no le pidan fotos, no le digan nada. Déjenlo, que se sienta ya con mi papá, que dentro de poco va a estar aquí. En efecto, nosotros estábamos en la terraza de la casa. Él se sentó allá un rato y luego se vino para acá y dijo, denme un cupo aquí que allá hay mucho viejo. Allá hay mucha gente vieja y de pronto se me pega la vejez. Y vino y se sentó con nosotros. Y comenzó a hablarnos de vallenato y a contarnos de vallenato y nos enseñó tantas cosas en tan pocas horas que a mí nunca se me olvidó. Ahí nace ese vínculo con Gabriel García Márquez. Cada vez que regresaba a Colombia lo primero que me preguntaba era, ¿cómo están las cosas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo ahora que había salido de nuevo en el mercado de la música de acordeón? Y comenzábamos a conversar, mira, salió tal disco de tal cantante, vamos a una casa disquera. Una vez pasó una anécdota, fuimos a una tienda de disco. Cuando iba a pagar, su vida tan sencilla, él la manejaba en una sola tarjeta y con eso pagaba todo. Él no sabía ni qué dinero había, ni cuántas propiedades tenían, todo eso se encargaba de Mercedes. Él se encargaba solamente de escribir. Entregó la tarjeta, no había sistema el sistema falló, no pudo pagar, me tocó pagar a mí, obviamente.
y él bromeándole a la muchacha que todavía no salía de su asombro de tener al personaje enfrente. Y él bromeándole a la muchacha le dice, vea usted, veo tanto escribir en mi vida para yo no tener ni con qué comprarme un disco. ¿Eso no te parece el colmo? La muchacha encantada con él y mejor dicho. Ahí nace ese acercamiento de Gabriel García Márquez. Contigo. Está bien. Como sobrino. Dime algo, ¿cuál ha sido el objetivo de escribir tu libro La Casa de los García Márquez? ¿Cuál ha sido el objetivo? O sea, ¿querías dar a conocer las obras, de dónde ha nacido el origen de las obras de tu tío? Tal vez, bueno, pues tienes una riqueza de familia gracias a la abuela y al abuelo y obviamente una gran cantidad de familiares querías dar a conocer. ¿Cuál era el objetivo tuyo de dar a conocer todas estas emociones, sentimientos, actitudes que cada persona obviamente componía la casa de los García Márquez? Bueno, mira, en la casa, en la familia se crearon, a raíz de ese recelo que tenía Gabo hacia la vida privada de la familia, se crearon muchos mitos, muchas historias que en la vida real no eran ciertas y que Gabo no se encargaba de desmentirlas, porque él no perdía el tiempo tratando a veces de agradecer un elogio como también de desmentir una mentira. ¿Ya? Entonces, con el tiempo se fue creando ese paradigma, esa historia de que Gabo había sido abandonado por sus abuelos porque sus padres no tenían cómo mantenerlo, que mi abuela había sido de una familia de origen humilde, cosas que eran completamente falsas, que pues una cantidad de cosas, que mi abuelo había sido un hombre irresponsable y bohemio. Y ahí sembró la semilla para que cuando ya yo crezco en medio de todas esas falsedades, cuando yo comienzo a escribir, mis tías mayores, sobre todo mi tía mayor, Margarita, que era la Rebeca de 100 años de edad, decía, tú eres el que tienes que contar la historia verdadera de la familia. Luego, ciertos biógrafos creyendo que contaban la realidad, terminaban contando lo que ellos creían, aunque ellos veían. Y llegó un momento de desmentir todo eso. Pero cuando yo comienzo a investigar la historia de mis tíos, de quiénes habían sido, realmente cuál había sido su vida, yo me doy cuenta de que ahí estaba la riqueza literaria de Gabo, del valor que tenían esos personajes de la vida real. Y comienzo a enfocar este libro, cada capítulo lo dedico a uno de mis tíos, uno a Gabo, por supuesto, y otro dedicado al telegrafista y leña del coronel, que era mi abuela y mi abuela. ¿Por qué? Porque al final lo que quise fue resaltar a lo que nosotros en la familia le decíamos los ilustres desconocidos. Nadie sabía quiénes eran los hermanos de Gabo, nadie sabía la importancia que ellos tuvieron en la literatura. ¿Sí? Entonces, al final todo esto fue para demostrar que la vida de Gabo no puede ser contada con recursos racionales. ¿Por qué? Porque está enraizada en la leyenda. Esa leyenda que nos contaba la abuela, esa leyenda que contaban los bisabuelos, de las historias que parecen completamente inverosímiles, pero que fueron testigos muchos de los personajes, muchos de los miembros de la familia. ¿Ya? Entonces, la finalidad de este libro, el origen de este libro se da con el fin de contar la verdadera historia de la familia García Márquez. Perfecto. ¿Y dónde se puede encontrar tu libro, Gabriel? Aquí ya me están escribiendo y dicen dónde habían buscado en Amazon, no está. ¿Dónde está tu libro para que las personas puedan comprar de manera virtual? Lastimosamente por ahora está en Colombia y en España. La idea es tratar de sacar unas nuevas ediciones en cada país. Ahí les dejo la propuesta a los editores que estén escuchando. De la idea de sacar una edición Bolivia, y así como ya está la propuesta en México y en Estados Unidos. Entonces, por el momento contuve de ponerlo en Amazon, apenas lo estoy promocionando acá en Colombia. Yo lo he hecho desde el año 2020 que salió. Y bueno, con la idea de hacerlo en Argentina, que también tengo la propuesta de Argentina. Entonces, por el momento, solamente en Colombia o en España.
Sí, seguramente están escuchándonos. Están escuchándonos seguramente personas que ya interesadas en este punto de poder imprimir aquí en Bolivia este grandioso libro que obviamente refleja la familia de Gabriel García Márquez, tu familia, Gabriel. Aquí tenemos varios comentarios, muchísimas felicidades, interesante la entrevista, felicidades a Kelly. Bueno, muchísimos comentarios que siempre nos llegan. Aquí hay una pregunta que me gustaría que me respondas. Si es que la conociste o también tuviste una relación con la esposa de Gabriel García Márquez. La pregunta dice, ¿su esposa de Gabriel García Márquez era importante en su vida? Dice la pregunta. ¿O qué rol, tendría que tener, qué rol ha tenido la esposa de Gabriel García Márquez en su vida literaria y para su éxito también? Mira, yo siempre he admirado a Mercedes Batlle, admiré a Mercedes Batlle, toda la vida he admirado a Mercedes Batlle por la paciencia con que esperó a que su marido hiciera lo que tenía que hacer. Yo creo que cualquier mujer en esta época, o en aquella época, no sé, sería muy difícil ver a un loco ahí sentado escribiendo una cantidad de cosas que hasta ese momento no se vendían, donde pasaban trabajo. Esa es la parte de Gabo humano que yo siempre trato de resaltar, el humano, lo que le tocó sufrir para llegar a donde llegó. Mercedes fue la mujer que se tiró el mundo a los hombros, mientras que Gabo se dedicaba a escribir. Siempre se ha dicho, y se lo han dicho varios de mis tíos, que Gabo, definitivamente tú no hubieras logrado ser lo que eres sin Mercedes a tu lado. Una vez Gabo, por bromear, sabiendo perfectamente que era lo contrario, le dijo, pero bueno, entonces ¿dónde quedo yo? Entonces dice mi abuela con sus respuestas, es que tú hubieras llegado lejos sin Mercedes, pero no hubieras llegado tan lejos como llegaste sin Mercedes. Porque Mercedes fue una parte importante en tu desarrollo, desarrollo como escritor. Mi abuela con sus respuestas era muy famosa por las respuestas y ahí aclaró eso. Hubieras llegado lejos, sí es cierto, pero no hubieras llegado tan lejos si no hubiera sido por Mercedes. Gabriel. Gabo no era para nada administrador de nada, no sabía administrar. Mercedes hacía todo. Gabriel, me ha encantado mucho la entrevista, ya hemos finalizado, quiero agradecerte por tu tiempo. Y bueno, aquí también hay ciertos comentarios, ¿no? Que dicen, debería escribir un libro referente a las anécdotas de la abuela, dice, ¿no? O sea, bueno, pues porque aquí la abuela creo que ha sido la matriz de la imaginación y de la mente de todos ustedes, que realmente a mí por lo menos, y tal vez seguramente a esta persona que nos escribe, también le ha tocado una curiosidad, ¿no? ¿Cómo era la señora? Tal vez físicamente, tal vez era una señora inquieta, vivaz, tal vez alegre. Bueno, pues ha debido tener sus características, ¿no? De que gracias a esta mujer... En este libro, la Casa de los García Márquez está regada por todo el libro, todas esas anécdotas. Me imagino. ¿Quién era Luisa Márquez? ¿Cómo era ella? Me imagino, realmente la quisiera conocer y quisiera leer tu libro. Muy, muy interesante esta señora que obviamente ha creado una familia, bueno, pues que unida, una familia que, bueno, pues ha dado al mundo tanto como ha sido el caso de tu tío y ahora tú con mira la influencia de la abuela, y te lo digo en una cosa corta, ya para terminar. La novela que estoy escribiendo ahora, la que empecé a escribir en Miami, que se la llevó el huracán, nació de ella. ¿Por qué? Porque ella conversaba con mi abuelo un problema que tenía la vecina de enfrente por un bendito fantasma que se le iban las empleadas domésticas. Para mi abuela el problema era la falta de la empleada doméstica, no el fantasma era algo normal para ella. Ahí nace la novela que estoy escribiendo ahora. Ahora, sigue la señora en los escritos de ustedes. Ahora, del nieto, que eres tú. Muy bonito, Gabriel. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Ha sido una entrevista bastante dinámica, muy bonita. Y bueno, pues, y les recordamos a las personas, a los editores, personas interesadas en imprimir la Casa de los García Márquez de Gabriel Eligio Torres García en Bolivia, que sería algo bastante, un aporte a nuestra sociedad y un aporte también a los escritos de Gabriel García Márquez. Te agradecemos, Gabriel, tus palabras de despedida, por favor.
agradecerle a ustedes, al país de Bolivia, a ti, Jacqueline Garrilla, mi gran amiga, quien tuve la fortuna de conocer en noviembre pasado en el Congreso Mundial de Letras en España. A todos un abrazo y bueno, aquí está otro soñador más de lo que es el realismo mágico. Gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti por aportar también con tu gran escrito y con los otros que vendrán. Te deseamos muchos éxitos, Gabriel, y nos vamos a despedir con un poema de Gabriel García Márquez. Él no ha sido conocido mucho como un poeta, ¿no? Pero ha escrito hermosas letras, hermosos versos. Uno de ellos es Viajero, y les vamos a dejar, declamado por una voz bastante conocida. Y nos despedimos de Mujeres en Radio. Conmigo será hasta el próximo martes. Marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar al llegar a una puerta añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Viajar es regresar. Mujeres en Radio.